Al final de un estrecho camino de tierra, rodeado de árboles viejos que parecían susurrar secretos con cada ráfaga de viento, se encontraba la casa de Clara. Era una estructura antigua de madera, con pintura descascarada y ventanas polvorientas que no dejaban entrever nada de lo que ocurría en su interior. A pesar de su aspecto desgastado, había algo inquietante en ella que hacía que los vecinos del pueblo evitaran siquiera mirarla por mucho tiempo. En el pequeño pueblo cercano, nadie hablaba abiertamente de la casa ni de Clara. Ahí vive sola, murmuraban con una mezcla de lástima y temor. Desde el accidente que le arrebató a sus padres un año atrás, Clara, de apenas 12 años, había vivido en soledad, enfrentando el mundo con una madurez que superaba con creces su edad. Su frágil figura recorría la casa en silencio, limpiando y organizando, pero siempre vigilando, especialmente la puerta al final del pasillo. Una llave oxidada que colgaba de su cuello era su constante compañía. La vida de Clara estaba envuelta en una rutina silenciosa y austera. Sus desayunos consistían en un tazón de sopa fría y pan duro, y su único consuelo era el jardín descuidado donde arrancaba malas hierbas como si intentara despejar también el caos que amenazaba con consumir su vida. A pesar de la tristeza que rodeaba su existencia, Clara mantenía una determinación férrea, proteger lo que había detrás de aquella puerta. El pueblo, por su parte, no era ajeno a los rumores. Hablaban de ruidos en la noche y luces que se encendían y apagaban en la casa de Clara. Algunos creían que no estaba sola, que algo, o alguien, compartía el espacio con ella. Pero nadie se atrevía a comprobarlo. A pesar de las dudas y las especulaciones, todos preferían mantener la distancia, dejando a Clara enfrentarse a su aislamiento y a sus propios secretos. En este entorno de misterio y soledad, la llegada de Laura, una asistente social determinada a ayudar, y de Tomás, un vecino curioso con un corazón dispuesto, comenzaría a agitar las aguas. Pero la clave de todo estaba en Clara y en lo que protegía con tanto recelo en el sótano. En su vida, cada objeto y cada acción eran piezas de un rompecabezas que nadie más podía comprender. Clara vivía en un silencio cargado de secretos. Desde el momento en que despertaba, su mirada se dirigía a la puerta al final del pasillo, la del sótano, como si esa simple acción fuera suficiente para asegurarse de que todo estaba bajo control. Cada día, el peso de la llave oxidada colgando de su cuello le recordaba que tenía una responsabilidad que iba más allá de su corta edad. El sótano era un lugar que nadie más había visto, y Clara se encargaba de que siguiera siendo así. En sus momentos de mayor inquietud, se sentaba frente a la puerta, sosteniendo la llave con fuerza y susurrando palabras que nadie más podía escuchar. Aquella puerta no solo era una barrera física, sino un símbolo del misterio que mantenía alejado al resto del mundo. Mientras tanto, los vecinos del pueblo alimentaban las historias que giraban en torno a Clara y su hogar. Dicen que se escuchan ruidos por las noches, murmuraba Dolores, una mujer mayor conocida por su inclinación a exagerar. Y que las luces se encienden y apagan solas, añadía otra vecina con un tono de complicidad. Estos rumores se extendían rápidamente, creando una atmósfera de temor y curiosidad que nadie parecía dispuesto a enfrentar directamente. Un día, Laura, una asistente social enviada para evaluar la situación de Clara, llegó a la casa con intención de ofrecer ayuda. La niña la recibió con desconfianza, observándola desde detrás de la puerta entreabierta. Aunque Laura intentó sonar amable, cada pregunta que hacía parecía golpear un muro infranqueable. ¿Puedo entrar?, preguntó Laura en uno de sus intentos por acercarse. Clara negó rotundamente, apretando la llave contra su pecho. No dejó entrar a nadie, respondió con firmeza. Pero mientras Laura hablaba, la mirada de Clara se desviaba hacia la puerta del sótano, traicionando su preocupación. Poco después, Tomás, un niño curioso del pueblo, comenzó a acercarse a la casa, atraído por los rumores y la soledad de Clara. A diferencia de los demás, no parecía tener miedo, sino una genuina curiosidad que lo empujaba a querer saber más.
En una ocasión, mientras Clara arrancaba hierbas en el jardín, Tomás le preguntó directamente, ¿qué hay en esa puerta? La pregunta hizo que Clara lo mirara con los ojos llenos de desconfianza, pero su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Con el paso del tiempo, Laura y Tomás comenzaron a notar patrones en el comportamiento de Clara. La manera en que evitaba mencionar el sótano, cómo se tensaba cada vez que alguien se acercaba a esa parte de la casa, y el hecho de que siempre llevaba consigo la llave como si fuera un talismán, los llevaron a sospechar que el verdadero misterio de Clara residía detrás de aquella puerta cerrada. Las noches se volvieron más inquietantes. Desde el interior de la casa, Clara escuchaba susurros y golpes leves provenientes del sótano, como si el secreto que guardaba comenzara a demandar más de su atención. Afuera, Laura y Tomás intentaban conectar las piezas del rompecabezas mientras los rumores del pueblo no dejaban de crecer. Las preguntas sin respuesta se acumulaban. ¿Por qué Clara protegía tanto el sótano? ¿Qué era aquello que vigilaba con tanto fervor? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo podría seguir guardando su secreto? Las tensiones en torno a la casa de Clara comenzaron a escalar a medida que Laura y Tomás se acercaban más a su vida. Laura, quien no dejaba de preocuparse por el bienestar de la niña, había notado que Clara se volvía más reservada y ansiosa cada vez que alguien mencionaba el sótano. Tomás, por otro lado, no podía ocultar su curiosidad. Una tarde, mientras ayudaba a Clara en el jardín, vio algo que captó su atención, un dibujo arrugado que parecía haberse caído de su cuaderno. El dibujo mostraba una figura encorvada y delgada, sentada en un espacio oscuro que claramente representaba el sótano. Sus manos parecían atadas, y sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Tomás lo recogió con cautela y lo observó en silencio, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué haces?, preguntó Clara al darse cuenta, arrebatándole el dibujo con rapidez. Su rostro estaba lleno de pánico, como si el simple hecho de que alguien más lo viera fuera un peligro. No es nada, déjalo, dijo con firmeza, pero la inquietud en su voz era inconfundible. Tomás no insistió, pero estaba claro que ese dibujo era una pista importante. Mientras tanto, los rumores en el pueblo alcanzaban un punto crítico. Dolores, siempre dispuesta a sembrar el caos, había reunido a varios vecinos con la intención de hacer algo respecto a la casa de Clara. No podemos seguir ignorando esto, proclamaba con convicción. Si nadie más actúa, lo haremos nosotros. Aunque algunos vecinos intentaban calmarla, el miedo y la curiosidad alimentaban la turba, y la idea de confrontar el misterio comenzó a tomar fuerza. Esa misma noche, Clara, agobiada por la presión, se sentó frente a la puerta del sótano con la llave en la mano. Las tablas que había colocado para reforzarla crujían ligeramente con cada golpe de viento. Desde el otro lado, un susurro familiar llegó a sus oídos. Clara, todo estará bien. Pero esas palabras, lejos de consolarla, la llenaron de angustia. No puedo protegerte por mucho más tiempo, murmuró para sí misma mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Laura, cada vez más decidida a entender lo que ocurría, revisó nuevamente los informes sobre Clara y su familia. Fue entonces cuando notó un detalle inquietante que había pasado desapercibido. Después del accidente de los padres de Clara, ella había insistido en quedarse en la casa. Nadie cuestionó cómo había sobrevivido sola durante los días previos a que las autoridades llegaran. Este vacío en la historia oficial la llevó a preguntarse, ¿qué pasó realmente en esos días? La siguiente mañana, Laura y Tomás se presentaron en la casa con una actitud diferente. Clara, no queremos hacerte daño, solo ayudarte, dijo Laura mientras la niña los observaba desde la ventana. Tras unos momentos de duda, Clara abrió la puerta, aunque su cuerpo irradiaba tensión. Laura intentó ser amable, pero no pudo evitar dirigir su mirada hacia el sótano. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, preguntó suavemente. Clara apretó los labios y miró al suelo. El silencio se hizo largo y pesado.
Finalmente, levantó la vista y dijo en un susurro apenas audible, si lo descubren, todo cambiará. Esa frase, cargada de misterio y tristeza, marcó un punto de inflexión. Laura y Tomás entendieron que estaban más cerca que nunca de la verdad, pero también que lo que Clara ocultaba no solo era un secreto, sino algo que definía su mundo y su existencia. Las tensiones aumentaban y la sensación de que algo inevitable estaba a punto de suceder se hacía cada vez más fuerte. La noche en que el secreto de Clara finalmente salió a la luz fue fría y silenciosa, como si el mundo mismo contuviera el aliento en anticipación. Clara estaba sentada frente a la puerta del sótano, su pequeña figura temblando bajo el peso de la llave oxidada que colgaba de su cuello. Los golpes en la puerta principal la hicieron saltar, pero no eran los golpes ansiosos de los vecinos o la insistente presencia de Laura. Esta vez, era algo más urgente, el momento había llegado. Con un susurro casi inaudible, Clara murmuró para sí misma, no puedo ocultarlo más. Lentamente, se levantó y caminó hacia la entrada, abriendo la puerta para encontrar a Laura y Tomás de pie frente a ella. Ambos la miraban con preocupación, pero también con una determinación inquebrantable. Clara sostuvo la llave entre sus dedos temblorosos y, sin mediar palabra, dio un paso atrás, permitiéndoles entrar. ¿Estás segura de esto?, preguntó Laura con voz suave, consciente de que cualquier palabra fuera de lugar podría hacer que Clara cambiara de opinión. La niña asintió lentamente, con los ojos fijos en el suelo. Ya no puedo seguir sola, murmuró. Laura y Tomás siguieron a Clara por el pasillo hasta la puerta reforzada del sótano. Las tablas de madera y los clavos que la protegían eran un testimonio del esfuerzo desesperado de Clara por mantener a salvo lo que estaba del otro lado. Con manos temblorosas, Clara empezó a retirar las tablas, una a una, mientras Tomás sostenía una linterna para iluminar el oscuro corredor. El sonido de cada clavo siendo extraído resonaba en el silencio, haciendo que el aire se volviera más denso. Finalmente, Clara insertó la llave en la cerradura. El chirrido metálico pareció reverberar por toda la casa, como un lamento contenido durante demasiado tiempo. Al empujar la puerta, una ráfaga de aire frío y húmedo salió del sótano, envolviéndolos en un ambiente cargado de misterio. La luz de la linterna iluminó el espacio lentamente, revelando una pequeña habitación al pie de las escaleras. En el centro, sobre un colchón viejo y desgastado, estaba sentado un hombre delgado y encorvado. Su rostro pálido y hundido reflejaba el peso de los años y el abandono, pero sus ojos brillaban con una calidez inesperada al ver a Clara. «Clara, viniste», susurró con una voz débil pero cargada de afecto. Laura se acercó lentamente al hombre, observando cada detalle. Su estado físico era alarmante, pero no daba señales de ser violento ni peligroso. «¿Quién es usted?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Soy Mateo, su tío», respondió el hombre con esfuerzo, dejando caer las manos sobre las rodillas. «Clara me salvó después del accidente de sus padres. Me escondió aquí porque nadie más lo habría hecho». Clara dio un paso al frente, sus ojos llenos de lágrimas. «No podía dejarlo. Es lo único que me queda de mi familia. Pero nadie lo entendería, por eso lo escondí». Laura sintió como una mezcla de alivio y tristeza se apoderaba de ella. Miró a Mateo y luego a Clara, entendiendo el sacrificio que la niña había hecho para protegerlo. «Clara, hiciste lo mejor que pudiste, pero Mateo necesita ayuda. No podemos dejarlo aquí». Clara asintió con resignación, sus lágrimas fluyendo mientras apretaba la llave contra su pecho. «Prométame que no lo alejarán de mí». «Te lo prometo», dijo Laura con firmeza. «No vamos a separarlos». Mientras Clara observaba cómo Mateo era ayudado por Laura y Tomás, sintió por primera vez en mucho tiempo que podía compartir la carga que había llevado sola. Los vecinos, que se habían reunido afuera con antorchas y palos, quedaron en silencio al ver salir al hombre del sótano.
Susurros de vergüenza comenzaron a propagarse entre ellos, mientras algunos bajaban la mirada, incapaces de enfrentar la realidad de sus prejuicios. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Clara durmió tranquila, sabiendo que ya no tenía que ocultar su secreto y que no estaba sola para enfrentar lo que venía. El sótano estaba vacío, pero su corazón comenzaba a sentirse lleno de esperanza. Los días que siguieron a la revelación fueron un torbellino de emociones para Clara, Laura, y el pequeño pueblo que había vivido alimentando rumores y prejuicios. Mateo fue trasladado a un centro médico donde recibió la atención necesaria para recuperarse. Aunque al principio Clara temió que lo alejaran de ella, Laura cumplió su promesa, encontró un lugar cercano donde Mateo pudiera vivir dignamente y permanecer cerca de Clara. La niña visitaba a su tío todos los días, llevándole dibujos y escribiendo en su cuaderno, pero ahora con palabras que ya no estaban cargadas de miedo, sino de esperanza. Los vecinos, por su parte, comenzaron a cambiar su percepción de Clara y su hogar. Muchos, movidos por la culpa, se ofrecieron a ayudarla con tareas en la casa y en el jardín. Dolores, quien había liderado la turba de desconfianza, fue una de las primeras en acercarse con una canasta de comida, aunque su orgullo le impidió pedir disculpas abiertamente. Marta, más consciente de sus propios prejuicios, fue quien se convirtió en un apoyo constante para Clara, ofreciéndose a pasar tiempo con ella y ayudarla a adaptarse a su nueva realidad. Laura y Tomás, por otro lado, se mantuvieron como figuras clave en la vida de Clara. Laura trabajó para asegurarse de que nunca volviera a sentirse sola, visitándola con frecuencia y ayudándola a procesar las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Tomás, quien había demostrado ser un amigo genuino, seguía yendo a la casa para jugar, hablar y compartir historias. Entre ellos, construyeron un vínculo que reforzaba la idea de que Clara ya no tenía que cargar con el peso de todo por sí misma. Un día, mientras Clara estaba sentada en su habitación, dibujando en el cuaderno que Tomás y Laura le habían regalado, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. En el papel trazaba una escena del jardín, con flores floreciendo y el sol brillando sobre la casa que había dejado de ser un lugar de secretos para convertirse en un espacio de resiliencia. Debajo del dibujo, Clara escribió: no importa cuán oscuro sea el lugar donde estés, siempre hay luz si permites que alguien te la muestre. Con esas palabras, cerró el cuaderno y miró por la ventana, donde Mateo, ahora más fuerte, estaba sentado en el porche hablando con Tomás. Una sonrisa cruzó su rostro. El misterio que había protegido con tanto celo ya no era una carga. Ahora era una historia, una lección sobre la fuerza del amor, el poder de la empatía y la importancia de no enfrentar los miedos en soledad. Clara, quien había pasado tanto tiempo cuidando de otros, finalmente comenzó a recibir el cuidado y el apoyo que siempre había necesitado. El pueblo, aunque marcado por la vergüenza inicial, aprendió que mirar más allá de las apariencias y acercarse con compasión puede cambiar vidas. Clara, Mateo, y quienes los rodeaban se convirtieron en un recordatorio viviente de que incluso los secretos más oscuros pueden iluminarse cuando son compartidos con el corazón abierto. Ahora que conocemos la historia de Clara, quiero que reflexionemos juntos sobre lo que acabamos de escuchar. Pensemos por un momento: ¿cuántas veces en nuestras vidas hemos juzgado a algo o a alguien sin realmente conocer la historia completa? Clara guardaba un secreto no por capricho, sino por amor y miedo a ser incomprendida. Pero cuando dejó entrar a las personas correctas en su vida, ese peso se volvió más ligero, y encontró apoyo donde antes solo había soledad. Les propongo algo. Piensen en una situación, quizás en su propia vida, donde hayan sentido que alguien necesitaba ayuda, pero no sabían cómo acercarse. ¿Qué habrían hecho diferente después de conocer la historia de Clara? Ahora me gustaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué les dejó esta historia? ¿Qué opinan del comportamiento de los vecinos, de Laura o de Clara? ¿Alguna vez han sentido que un pequeño gesto de apoyo puede marcar la diferencia, como lo hizo Tomás con su amistad?
Creo que todos podemos llevarnos algo de esta historia. Tal vez es la importancia de no juzgar a los demás, de ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio, o simplemente de escuchar y estar presentes para quienes nos necesitan. Para terminar, les dejo esta pregunta: si tuvieran la oportunidad de ser como Laura o Tomás en la vida de alguien más, ¿lo harían? Porque a veces, la llave que abre el corazón de alguien no es metálica, sino hecha de empatía y comprensión. Muchas gracias por estar aquí y por compartir este espacio. Espero que la historia de Clara se quede con ustedes como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que podemos encender juntos.